o sea, hay muchos estudiantes que ingresan a clases un tiempo y después recién vuelven a aparecer, ¿no? Y bueno, estas sus ausencias, se supone que cada uno de ustedes con lo que se avanza. Ahora, hay muchos otros estudiantes que ingresan en algún momento de manera puntual y conforme vamos pasando clases, cosa que ha sucedido también la anterior semana. La verdad es que no estamos en una posición en la que yo vaya a controlarles como si fueran ustedes de colegio, ni mucho menos de kinder ni de primaria. Aquí es responsabilidad de cada uno de los estudiantes, entonces se supone que ustedes tienen que asumir cuando ingresan y cuando no ingresan lo que se ha avanzado. Vladimir Tango Medrano, habilite su audio. Ocasionalmente entra a clases Vladimir. Entonces, se supone que ustedes tienen que estar atentos, igualados con lo que se avanza. Ya. Carol Castillo Basmeiro. Sí, está bien, Carol. Pero va a ser su compañero Vladimir el que nos dé las respuestas de qué hemos mencionado nosotros como características de que ay, por favor. ¿Quién está con su música? Me complace alegría, pero es hora de pasar clases, ya. Hay quienes viven en una eterna fiesta y también tienen sus lados positivos, no voy a decir que no. Pero en este momentito pongan nomás un poquito de atención, ¿ya? Entonces, Vladimir, ¿qué consideramos nosotros en el estudio de lo que es la pelvis en general? ¿Cómo está constituida y cómo dividimos el estudio de la pelvis en general? Vladimir, estamos esperando tu respuesta. Estoy preguntando a los estudiantes que esporádicamente entran o que se salen en determinados momentos. Vladimir, estamos esperando la respuesta. Vladimir no contesta. Ya he mencionado 2 veces. Vladimir Tango otra vez. Tango Medrano es. Bueno, no contesta, por lo tanto, no debe estar escuchando, o sea que prácticamente no sirve de nada que un estudiante esté en la clase en estas condiciones. Y ya les he mencionado a ustedes que los estudiantes que no estén para nada ubicados o que en este caso no me contesta ni siquiera su compañero, supongo que no me está escuchando, por lo tanto no tiene sentido que esté en clases y estoy eliminando a los estudiantes que están en estas condiciones. Por lo tanto, Vladimir, voy a eliminar de la clase en este momento. ¿Ya? A ver. Ay. Santiago Osvaldo Serrano Lora. Cuando hablamos de lo que es la pelvis en general, ¿qué hemos considerado o cómo hemos dividido ese estudio? Santiago, porque ya se fue Santiago. Algunos les pregunto y solitos se sale. Santiago. De todas maneras, yo repito los nombres 3 veces para que ustedes sepan y ya les dije que eso iba a ser, ¿no? Santiago creo que se salió. Sí, ya. ¿Yo puedo responder, doctora? No, estoy preguntando a los estudiantes que o ingresan esporádicamente o se salen cuando yo estoy pasando clases. Hay otros estudiantes que yo veo que están constantes. Si bien no tomo lista, porque no tendría sentido. Sin embargo, yo sé quiénes son las personas que asisten habitualmente y quiénes no. ¿Ya?
Además, les pido siempre que ustedes habiliten sus cámaras, precisamente porque de esa manera hasta los puedo ir conociendo y yo me guío más que por los nombres, porque los estoy viendo y sé quiénes son los estudiantes que pasan clases y quiénes están a un inicio y poco a poco después se van saliendo. ¿Ya? A ver, ¿qué más hemos? Bueno, cuando hemos hablado de pelvis, hemos dicho que íbamos a estudiar lo que es una superficie que la externa y la superficie interna, ¿no? Joana Rodríguez Ratido. Habilite su audio, por favor. ¿Puedes habilitar audio, Joana? Porque tenías algunos problemas. Si tienes algunos problemas con los estudiantes que no me pueden responder por audio, pueden enviarme sus respuestas por escrito, ¿ya? Porque sé que algunos tienen, si bien tienen la cámara, pero no tienen muy buenas condiciones de audio, entonces lo pueden hacer de esta manera. Joana, cuando hemos hablado de la pelvis en general, hemos dicho que para estudiar pelvis en general vamos a estudiar dos superficies, ¿no es cierto? Lo que es externamente y lo que es la pelvis internamente. Esta superficie que la vamos a estudiar así por fuera, ¿cómo habíamos llamado toda esta superficie? Y esta la hemos dividido en anterior, posterior y laterales. ¿Pero qué se llama esta superficie que? No me llega tu respuesta, Joana. Sí, No sé si me escucha. te escucho bajito, pero ahora sí te escucho. ¿Cómo se llama? Le envié la respuesta, pero no sé si le llega. No, pero si tienes audio, entonces me puedes responder por audio, que mejor. Sí. Cuando ¿Perdón? les he dicho que cuando ustedes no tienen audio, ahí me pueden escribir, pero te estoy escuchando esta vez, entonces me puedes responder cómo se llama esta superficie, la de afuera, la que estamos viendo externamente. La superficie que hemos estudiado de afuera de la pelvis la hemos llamado la superficie coxal. ¿Cómo la hemos llamado? No me llegó ningún mensaje. Yamilet Daniela Castro, ¿cómo hemos llamado esa superficie que la estamos viendo por fuera? Buenas noches, doctora. Pues Se no, llama exopélvica y la interna endopélvica. eso, Joana, exopélvica. Y les he dicho que se guíen de esta manera, exterior es la exopélvica y la interior va a ser la endopélvica, ¿ya? Tienen que estar ubicados, o sea, muy al margen de todo lo que significa los nombres y todo eso, ustedes tienen que darse cuenta. La explicación es para que ustedes se den cuenta, es para que estemos ubicados. Exacto, Yamilet Daniela Castro, ¿no? Castro. Un ratito, por favor, estoy tomando nota. Yamilet. Yamilet es una de las estudiantes, tengo varias afortunadamente, entre varones y mujeres, que
tiene una puntualidad extrema en las clases de principio a fin y que siempre hace lo que se solicita. Pido que habiliten cámara, habiliten, que habiliten audio, habiliten, que digan sí o no, así con sus cabecitas. Y afortunadamente cumple de decir que sí entendió o no entendió, como muchos estudiantes, pero hay un detalle que para mí es importante. Si en muchas ocasiones se resalta alguna indisciplina de algún estudiante o alguna falta de interés de alguno o de otro estudiante, creo que también es lo lógico resaltar cuando tenemos otros estudiantes que sí demuestran la responsabilidad del caso. Y así como varias, Yamilet es una de las estudiantes que afortunadamente cumple con todo y se ve y se nota que siempre está siguiendo la explicación. Se nota eso, Yamilet, y obviamente el resultado son sus respuestas. Ya, entonces, habíamos mencionado que todo lo que tenemos por fuera es la superficie exopélvica, ¿no ve? Porque es por fuera. Exterior, hemos dicho, exterior exopélvica. La interior, como decía su compañera Yamilet, es endopélvica. Ahora, esta superficie exterior, vista exterior, hemos dicho que se divide en caras. Estamos hablando de la pelvis ya articulada, ¿no? Decir, los dos coxales articulados en la parte posterior con lo que es el hueso sacro y los dos coxales en la parte anterior van a formar lo que es esa articulación que es la sínfisis del pubis. Así tenemos conformado lo que es la pelvis, todo lo que se ve por fuera es la superficie exterior y lo que vemos en una vista anterior va a ser cara anterior. Vamos a tener una vista posterior que representa la cara posterior. Hemos descrito los límites de estas caras. Lo que ustedes tienen que aprender aquí es que yo, ¿cómo les voy a preguntar? Por ejemplo, yo voy a preguntar la rama horizontal del pubis, ¿en qué cara de la superficie exopélvica está? Yo no puedo responder, está en la cara lateral. ¿Dónde está la rama horizontal del pubis? Si yo estoy bien ubicada en lo que es el hueso, me doy cuenta que está en la cara anterior. Ahora, si yo pregunto, la escotadura ciática mayor, ¿en qué cara de la superficie exopélvica está o la encontramos? En la cara posterior. Si yo pregunto, la escotadura isquiopubiana, ¿en qué cara de la superficie exopélvica la encontramos? En lo que corresponde a las caras laterales, porque la anterior semana, la anterior clase lo que hemos hecho es delimitar bien todo lo que es anterior, todo lo que es posterior, y hemos dicho todo lo que queda entre anterior y posterior son las caras laterales. Una parte muy importante es la cavidad cotiloidea, y en esta parte de lo que es la cavidad cotiloidea encontramos la escotadura isquiopubiana. Entonces, si yo pregunto sobre la escotadura isquiopubiana, la estoy encontrando en las caras laterales, ¿no ve? Entonces, simplemente cosa de que si ustedes conocen el hueso, se van a poder ubicar en esta parte que ya no lo vamos a repetir punto por punto, porque en eso consiste que ustedes conozcan precisamente el hueso. ¿Ya? Las partes laterales. Ya. Ahora, cuando vamos a hablar de este límite superior, que es el estrecho superior de la pelvis. Este estrecho superior tiene una forma acorazonada o de un corazón de naipe francés. Va a estar dirigida a la base hacia atrás. ¿Y cómo la vamos a describir? Podemos seguir diferentes puntos. Lo que ustedes ven aquí con color rojo, esa figura que está así como si fuera un corazón,
esto que vemos, perdón, esto que estamos viendo de esta manera, así, que aquí está pintado con rojo, eso es el estrecho superior. ¿Y cómo es que podemos definir o ubicarnos bien por dónde pasa? Gracias a a esta delimitación que se llama estrecho superior, todo lo que queda para arriba, es decir, todo lo que corresponde a estos espacios, es lo que se llama la pelvis mayor o pelvis verdadera. Y todo lo que se encuentra por debajo de este estrecho superior es la pelvis menor, llamada también pelvis falsa, ¿ya? ¿Y cómo voy a delimitar eso? Si yo me fijo bien, aquí hay un elemento que ya lo hemos descrito en este hueso que se llama el promontorio, ¿no ve? Entonces, el promontorio, sí, está aquí atrás, inicia por ahí. Después me vengo a esta parte que corresponde al borde anterior de los alerones sacros. Ustedes recuerdan en este hueso, estos son los alerones sacros. Y aquí tenemos un borde que es el borde anterior de esos alerones sacros. Continúa esta delimitación del estrecho superior y continuamos por lo que es el recorrido que encontrábamos en la cara interna de este hueso, que es la línea innominada. ¿Ya? Esta línea innominada nos va a servir para delimitar lo que es pelvis mayor arriba, pelvis menor hacia abajo. Nos encontramos en la parte anterior con lo que es la articulación con el hueso contralateral, es decir, la sínfisis del pubis. Continuamos nuestro recorrido por donde, por la línea innominada del hueso contralateral, es decir, del otro coxal. Llegamos a lo que es la sínfisis del coxal con el sacro, es decir, la articulación del sacro con el coxal, que es esta. Pasamos esa articulación, encontramos el borde anterior de los alerones sacros y llegamos nuevamente al promontorio. Entonces se ha descrito aquí, se ha armado esta estructura que tiene la forma como de un corazón, que es precisamente lo que se llama el estrecho superior. Todo lo que me queda, nuevamente les repito, para arriba es la pelvis mayor y lo que queda para abajo es la pelvis menor, ¿ya? Ese recorrido que acabamos de describir es sumamente importante y ustedes lo tienen que saber describir. Nuevamente voy a mencionar por si hay algún estudiante que no ha escuchado bien o a veces el audio no es tan bueno en todo lado. ¿Por dónde inicia? Inicia en lo que es el promontorio, hace su recorrido hacia el borde anterior de los alerones sacros, se encuentra con lo que es la articulación entre el sacro y el coxal, pasa esa articulación, sigue todo el recorrido de la línea innominada hasta llegar a la sínfisis del pubis y sigue su camino hacia el hueso del lado contralateral, nuevamente por lo que es la línea innominada, la articulación del coxal con el sacro, el borde anterior de los alerones sacros y el promontorio, ¿no? Entonces, todo eso es el recorrido del estrecho superior. ¿Hay algún estudiante que no haya entendido lo que es ese recorrido? Eso siempre pregunto, eso siempre se pregunta y es algo que es absolutamente básico que ustedes sí o sí tienen que saber, ¿ya? Entonces, por favor, esta parte la tienen que entender muy bien. Si conocemos el hueso, no es difícil. Ahora, aquí en todas estas otras diapositivas está prácticamente repitiendo lo mismo, ya es bastante esquemático simplemente para que nos demos cuenta por si tenemos alguna duda de qué estructuras estamos hablando. Ahora, habíamos mencionado que también hay un estrecho inferior o una abertura que es inferior. ¿Y por dónde
va a hacer ese recorrido o ese camino. Todo esto es una vista de la pelvis, pero la estoy viendo de abajo, ¿no? Entonces aquí yo tengo lo que es el pubis, esto sería borde superior y esto sería borde inferior del pubis, ¿no? Aquí está la sínfisis del pubis. Recorrería lo que es la rama descendente del pubis, la rama ascendente del isquion y después va hacia lo que es la parte inferior del coxis, siguiendo por lo que corresponde al ligamento sacrociático mayor. Este ligamento que vemos aquí se llama sacrociático mayor, que lo vamos a conocer después, pero ese ligamento continúa. Se encuentra con lo que es el vértice del coxis, después nuevamente en el lado contralateral va por lo que corresponde al ligamento sacrociático mayor y todo lo que corresponde a la rama ascendente del isquion, la rama descendente del pubis y el borde inferior de la sínfisis pubiana, porque aquí está el borde superior. Este sería el borde inferior, ¿no? Eso es lo que corresponde a la abertura inferior o el estrecho inferior, ¿ya? ¿Hay algún estudiante que tenga alguna duda? Ahora, ya. Esto que nosotros acabamos de conocer como estrecho superior tiene unas medidas que son importantes que en anatomía se denomina pelvimetría, es decir, medir lo que es este espacio que nosotros tenemos en la pelvis. Esto lo estudian muy a detalle, sobre todo los ginecólogos, y porque obviamente todo lo que corresponde a la gestación y la pelvis y su contenido es precisamente objeto de la especialidad, pero de manera general hay medidas que nosotros tenemos que conocer, ¿ya? Y que no son complejas, son bastante simples. Tenemos una medida anteroposterior, una medida transversa y una medida oblicua. Cuando hablamos de la medida anteroposterior, ¿de dónde a dónde se va a tomar esa medida? De lo que corresponde al promontorio hasta el borde superior del pubis. Aquí hay una medida que como parámetro general es de 11 centímetros, ¿ya? Esa sería la medida anteroposterior. Ahora, tenemos otra medida que es la transversa. ¿Cómo se hace para la transversa? Se divide esto en 3 partes, ¿ya? Y a nivel de lo que es el tercio posterior con los 2 tercios anteriores, entonces ahí marcamos un punto y en el otro lado llegamos al mismo nivel. Ahí se considera que vamos a encontrar la parte más ancha de lo que es este estrecho superior, ¿ya? Como parámetro general también 13 centímetros. Todas las medidas son parámetros, ¿no? Ahora, otra medida es la oblicua. ¿Cómo es que se va a medir? Buscamos lo que es la articulación entre el coxal y el sacro, que parte del sacro, los alerones. Ahí encontramos un punto, ¿no es cierto? Aquí también Y luego nos vamos a buscar otra estructura, que es la eminencia pectínea del lado contralateral. El del lado contralateral es importante. Entonces, fíjense ustedes, no estoy midiendo de esta manera. Tiene que ser del lado contralateral y ahí precisamente surge lo que es esta medida, que es
la medida oblicua, de 12 a 12,5 centímetros, también como parámetro de medida. De esta manera tenemos lo que es una medida anteroposterior, transversa y una medida oblicua. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la pelvis mayor, creo que no vamos a entrar tanto en estos detalles, porque esto se les va a pasar en diapositiva y no es complejo. Aquí simplemente estamos repitiendo por qué puntos es que pasa el estrecho superior y en este caso que es el estrecho inferior. Estas medidas que son en esta diapositiva en sí no vamos a profundizar porque son un poco más de ginecología en realidad. Aquí, esto es importante. Fíjense, por favor, cuando hemos hablado del estrecho superior, a este nivel es donde se encuentra la línea, ¿ya? Entonces, todo lo que yo tengo por arriba va a ser la pelvis mayor y todo lo que tengo por abajo es la pelvis menor. Creo que les he mencionado esto al revés. Si es que les he mencionado al revés, por favor, corrijan. La pelvis menor es la pelvis verdadera. No me estoy acordando bien si les he mencionado así o al revés. Y la pelvis mayor es la pelvis falsa. Lógicamente por el contenido, ¿no? Bien. Estas diapositivas simplemente nos están haciendo un poco más de repaso. No hay... Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, buenas noches. ¿Podría volver a explicar, por favor, el diámetro de la pelvis? La pelvimetría. ¿Cómo vamos a tomar las medidas? ¿Sí? Sí, doctora, por favor. Ya. Aquí. Ya. Vamos a hablar de 3 medidas, que son una medida anteroposterior, una medida transversal y una medida oblicua. ¿De dónde a dónde se toma la medida anteroposterior? De este punto, de la parte de lo que es el promontorio, en la región central, y se dirige hacia adelante, ¿hasta dónde? Hasta lo que es la parte posterior de la sínfisis del pubis. O si quieren, describen de otra manera, de lo que es la sínfisis del pubis, va hacia atrás hasta lo que es el promontorio. Eso es indistinto. Pero lo importante es que esos son los parámetros para tomar esa medida. Ya, 11 centímetros. Ahora, la medida transversa, lo que nos quiere mostrar es la porción más amplia en este sentido transversal, precisamente, que va a tener este estrecho superior. ¿Y cómo es que describe el libro o cómo toma? Divide esta parte en fracciones, ¿ya? Y la divide en 1, 2 y 3. Cada una de estas partes que se llama un tercio. ¿No ve? Esto se llama también un tercio. Y esto se llama también un tercio. Ahora, ¿qué es lo que nos dice nuestro libro? Nos dice, en la unión de su tercio posterior con sus 2 tercios anteriores, ahí podemos marcar un punto, tanto de un lado como del otro lado, y esa es la región más ancha, más extensa en este sentido transversal. ¿Ya? 13 centímetros es lo que se tiene como medida. Ahora,
otra medida es, otra longitud es la dirección oblicua. ¿De dónde parte? Si ustedes están viendo aquí, yo estoy viendo este hueso que es ¿qué hueso es este? Es el sacro, ¿no es cierto? Y en el sacro, ¿con quién se articula? Con lo que es el coxal. Aquí estamos viendo lo que son los alerones, estos son los alerones sacros y esta es la fosa ilíaca interna. Entonces, la articulación de lo que es el sacro con el coxal, ahí traza su punto de partida y se dirige ¿dónde? Se dirige hacia la eminencia pectínea. ¿Dónde encontraba la eminencia pectínea? En lo que es el borde anterior, ¿no es cierto? Pero del lado contralateral. Del lado contralateral, eso es sumamente importante. Es decir, del otro lado. ¿Ya? A eso se refiere. Abarca ahí 12 centímetros. Eso es lo que tenemos como parte de bimetría, lo que avanzamos. ¿Entendido? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Doctora, buenas noches. Disculpe, sobre la apertura pélvica inferior me faltaba anotar algunos que no le puedo escuchar bien. ¿Por dónde se dirigía? Ya. Vamos a esa diapositiva. Aquí. Esta está mejor. Aquí. Entonces, estamos empezando, ustedes fíjense, en el borde inferior de la sínfisis del pubis. Aquí estoy bajando por lo que es la rama descendente del pubis. Sigo bajando y estoy en la rama ascendente del isquion. Y voy a llegar hasta ¿dónde? Voy a llegar hasta lo que es el vértice del coxis. Pero antes de eso voy a pasar por lo que es el ligamento sacrociático mayor, que es este que está marcado aquí con número 4. Entonces, ligamento sacrociático mayor hasta lo que corresponde a, al encuentro que aquí sucede con el hueso coxis. ¿Entendido? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya. Nosotros vamos a empezar a estudiar lo que corresponde al hueso fémur, luego vamos a pasar a tibia peroné. Pero en la explicación del fémur yo no quiero que cortemos, ya vamos a empezar y hasta terminar ese hueso, porque no es complejo, lo que pasa es que quiero que exista bastante continuidad en lo que son los extremos y el borde posterior, que es también que es sumamente importante, en los que tenemos que conocer. Entonces, la siguiente clase vamos a estudiar exclusivamente lo que es el fémur y desde el inicio hasta el final. Tibia peroné van a desarrollar con la auxiliar y vamos a ver huesos del pie, calcáneo y astrágalo, que es lo que más necesitamos, y entramos a las articulaciones. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No voy a empezar ahora con el otro hueso porque no quiero dejarlo a la mitad. Ya, entonces nos vamos a ver la siguiente semana. Les voy a pedir, por favor, unos más.
que estén ubicados ustedes en lo que estamos hablando. No entren sin saber qué estamos haciendo ni por el estilo, porque no va a servir absolutamente de nada, ¿ya? Tienen nomás que, si es que ustedes por algún motivo o se salieron o no pudieron entrar, entonces simplemente entérense de qué es lo que se hizo y nada más. Va a haber una continuidad. Eso es lo que se quiere. No es tampoco entrar nomás por cumplir y no saber qué es lo que está sucediendo. Espero que ustedes estén aprovechando, sobre todo estén entendiendo. De lo que se trata es de que entiendan. Los nombres al final después los van a memorizar o se van a familiarizar con todo eso, pero tienen que entender lo que yo estoy explicando. Si no entienden, díganme, no le entiendo, y yo tendré que ver la forma de hacerles entender. Pero no se queden con dudas, y la única forma de no tener dudas es que ustedes lean su libro. Ahí van a surgir las dudas. Si no saben nada y no están leyendo nada, entonces obviamente no dudan de nada. Tienen que ya leer, estudiar, y todo lo que no entiendan es lo que me tienen que preguntar. Bueno, vamos a continuar la siguiente semana. Entonces, les agradezco la presencia a todos los estudiantes y nos vemos el miércoles. Espero que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Antes de que se retiren, por favor, una pregunta. ¿En qué están ustedes con la auxiliar? ¿Terminaron, creo, tórax? ¿O no terminaron? ¿En qué están con la auxiliar? En las articulaciones. Articulaciones de costillas con el Control Doctora. esternal. Ahí hemos terminado. han terminado, ¿verdad? La clavícula con el esternón, las costillas con el esternón, ¿sí? Ya. Gracias. Entonces está bien. Bueno, hasta luego entonces. Que les vaya bien. Hasta luego, doctora.